Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Wittgenstein. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Sin Barreras, Lengua y Cultura Accesibles. Yo soy Clara Elena Cruz Marte. Segundo Marte, un amigo de ustedes, Fernando de la Rosa. Un hombre sabio. Fernando sabe mucho. Sí. Fernando sabe como de todo. Por eso nos gusta conversar con él siempre. Porque es que Fernando sabe de todo. Fernando, mira, él estudió en Cuba. Él estudia educación. Pero él es un filósofo. Sí. Él es un artista, un artesano. Él crea con las manos. Con sus manos. Él crea piezas de arte. También es un amante de la naturaleza, un cuidador de la naturaleza. Hemos disfrutado de sus jardines. De manera que cuando le pedimos a Fernando de la Rosa, un activista por la paz, yo digo que Fernando es un ciudadano a tiempo completo. Uno de esos ciudadanos ejemplares. Y comprometidos. Sí. Entonces, cuando le pedimos a Fernando, ven y habla con nosotros, Fernando diseñó como 40 programas, diversos temas. Y dijimos, no, pero esto hay que aprovecharlo. Entonces vamos a hacer un cambio en este podcast. ¿Cómo lo ves? Sí. En la estructura de este podcast queremos que personas como Fernando de la Rosa estén permanentemente con nosotros. Aprovechar, porque Fernando es un talento dominicano que tiene tanto que dar, tanto que enseñar, pero de una manera tan única, que nosotros creemos que es preciso, justo y necesario que él tenga una serie. Sin más preámbulo, este espacio es tuyo. Bienvenido, amigo querido. De verdad que nos sentimos gratamente complacidos. Esta es tu serie, anúnciala. Pero que todo Sí, sea verdadero. verdadero, sí. Bueno, estoy muy emocionado por la presentación que ustedes han hecho de mi persona y de algunas de las cosas que he hecho durante mi vida, sin que hayan mentido. Sí siento que han exagerado, Olvidé decir que pero olvidé decir eso. Y poeta. sí, bueno. Pues le agradezco muchísimo la presentación y tengo muchas ganas de colaborar en la medida de mis posibilidades con el trabajo que ustedes están haciendo tan importante en los medios de información, en las redes sociales, en Internet. De manera que con mucho gusto, y recuerdo ahora a propósito de lo que han dicho, que mi abuela siempre me decía, con mucha preocupación a veces, me decía, ay, mi hijo, siento que llegarás a ser bachiller de todo y maestro de nada. Y yo siento que lo he logrado, o sea que Bueno, bendito sea Dios, que lograste una meta. sí, yo así es que me veo realmente, como un bachiller de todo y en realidad no como un maestro de nada, pero sí principalmente como un bachiller de todo. Por aquello de la frase de Terencio, recuerdan que tanto se ha manoseado de que nada humano me es ajeno. Bueno, para mí también esa frase es muy válida. Tú De manera que nada, estoy a su disposición. nos propusiste un tema muy interesante, la mentira, pero tú lo enmarcaste dentro de una gran sombrilla que seguro que a nuestros amigos y amigas les va a encantar. ¿Recuerdas el nombre que le pusiste? La verdad sea dicha, tú sabes que a propósito de la frase, la verdad sea dicha, recuerdo algún texto de la Biblia, una frase clásica que se ha usado mucho tradicionalmente, la verdad sea dicha como conclusión del análisis o la discusión de un proceso, un fenómeno, la realización de un juicio, etcétera. Y hay otra frase clásica, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Exactamente. ¿Sabes? Sí, También iba a mencionar, también en la Biblia muchas veces se usa la expresión en verdad, una repetición, sí, en verdad, pero esa frase ahora está en boca de todos los muchachos. Dicen, sí, en verdad, en sí, verdad. sí, la he escuchado, la he escuchado. Tú que eres Pero es interesante porque en estas expresiones, una voluntad de que por encima de cualquier contingencia la verdad debe estar en primer lugar, siempre, siempre, en todo momento, independientemente de las circunstancias, de los contextos, siempre será preferible el abordaje de los problemas, de las situaciones de la vida personal o social,
eh, haciendo uso de la verdad. De la verdad. Claro, siempre será nuestra verdad, o de alguna manera la verdad conocida. También la verdad, hay que reconocerlo, es contextual, por ejemplo, desde el punto de vista científico. Hay una verdad como conclusión de un análisis científico muy determinado que posteriormente podría ser cuestionado y revisado, pero no porque los científicos hayan dicho mentira, ¿no? Es la verdad de ese momento. La verdad de ese momento. En el mundo era geocéntrico, esa era la verdad hasta que nos dimos cuenta que no, que la Tierra no era el Sí, Sol. sí. Lo que acontece es que en la ciencia la verdad aparece como la desviación de un curso de acción. Si cuando hay una desviación de un curso de acción que se considera lógico, normal, racional, entonces se considera cuando la verdad, digamos, genera esa desviación o el conocimiento aceptado, demostrado en este momento, presenta esta desviación, entonces no se trata de una mentira, sino se trata de una verdad que hay que revisar para adoptar una nueva. Pero en el caso de la vida social y de la vida de relación y de la vida de comunicación y de la vida personal, la cuestión es diferente. Porque la verdad y la mentira aparecen asociadas con los sentimientos, con las intenciones, con el deseo de control, de poder, y ahí las cosas se complican un poco. Los intereses. Y los intereses, principalmente. Entonces ahora hablaremos un poquito acerca de la mentira, como que es Sí, un fenómeno tan normal entre nosotros los seres humanos. sí. Por lo general se considera que las personas de alguna manera mienten. Es dura la afirmación y incluso injusta, me parece a mí, pero en términos generales así es. De alguna manera todos hemos mentido en algún momento. Por eso siempre es bueno tener claridad sobre cuando hablamos de mentira, a qué mentira nos referimos, porque hay muchos tipos de mentiras. Y entonces, si consideramos la mentira como algo que no es corroborado por la realidad objetiva que rodea a los sujetos que están en interacción, que hay que estimar diferentes niveles y tipos de verdades. Por ejemplo, cuando las llamadas verdades blancas o verdades, como le llaman nuestros abuelos, piadosas. Mentiras, ¿Recuerda esa expresión? mentiras piadosas, mentiras blancas. Mentiras, perdón, verdades piadosas, no mentiras piadosas, para lograr que una persona no sufra más o no sufra mucho o sufra menos. Y entonces nos hemos visto en la obligación de decir algunas mentiras. Por ejemplo, yo recuerdo cuando tuve que mentirle a una tía, ya entrada en edad, sobre la muerte de mi madre, porque yo temía que confesarle a ella que mi mamá había muerto era muy peligroso por su edad y además, dada la relación tan estrecha que ellas tenían. Entonces, cada vez que mi tía, ya anciana, me preguntaba por mi madre, yo le decía, está bien, te manda saludos y te manda recuerdos. Ay, sí, dámele saludo, que quiero verla, etcétera. Estaba mintiendo yo, pero bueno, para Kant eso era inaceptable moralmente. Él consideraba que toda mentira era inaceptable. Sin embargo, con Stuart Mill, ¿verdad? Era una verdad, para mí era una mentira que tenía que ver con el contexto, ¿no? Sí, y que tenía una intención. Sí, de no herir, no hacer daño y no provocar un suceso que después podría yo lamentarme de eso, ¿no? Sí, y esta es una experiencia interesante porque nos puede decir que con cuidado, con tacto, quizás siempre sea preferible abordar la verdad bajo cualquier circunstancia, ¿no? Yo creo que Kant tenía razón. Sí, tú sabes que llegado a este punto nos enfrentamos a la cuestión relativa a las consecuencias de la mentira. Por lo general, las consecuencias de la mentira generan sentimientos como desolación o aislamiento o ansiedad. Aunque sean mentiras blandas, porque si nos acostumbramos a las mentiras blandas o a las mentiras piadosas, bueno, pues estas se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando. Y llegamos a convertirnos las personas en grandes mentirosas
siempre bajo el concepto de Stuart de que, bueno, son la verdad, la mentira es aceptable dependiendo del contexto. Propósitos utilitarios. Exacto. Tiene propósito, o sea, si contribuye a un bien, pues entonces es aceptable. De manera que siguen estando en contradicción esas dos grandes concepciones sobre la mentira y la verdad. No puedo dejar de mencionar que cuando un niñito nos trae un dibujo feo al pobre inocente, qué bonito, orgulloso, ¿verdad? Cuando le aprobamos su dibujo. Pero también cuando tú decías ahorita que hablaba de la consecuencia de de una mentira, yo pensé, bueno, que sea una verdadera mentira, porque hay Sí, mentiras, pero que realmente no lo son, como por ejemplo, sí, una vez escuché que los niños en realidad no mienten cuando dicen vieron que hay un monstruo debajo de la cama. sí. Un proceso de su desarrollo psicológico que parece necesario, que ellos a veces inventan cosas, pero que no es exactamente una mentira. En realidad la mentira, y yo creo que así sería la mejor forma de abordarlo, debe asociarse siempre con un propósito egoísta de lograr un fin, obtener objetivos impurios y hacer daño. De manera que si un juicio, un razonamiento no está asociado con esos tres elementos, en realidad no podríamos catalogarlo, es mi forma de verlo, como mentira propiamente dicha. Puede ser una exageración o puede ser un recurso que utilizamos como maestros, como didactas, cuando un niño viene con este dibujo, porque ¿qué utilidad tiene comenzar a reflexionar sobre la calidad del dibujo y decirle que el trazado está mal, que los colores no están apropiadamente combinados o que el estilo tiene este u otro problema o defecto? Eso es innecesario absolutamente. La instrucción se puede impartir reconociendo el valor que tiene el trabajo realizado. Entonces, sobre la base de este trabajo realizado, se mejora a través de la instrucción, sin que tengamos que mentir y sin que tengamos tampoco que exagerar la crítica o el análisis conceptuoso que es innecesario absolutamente hacer sobre el dibujo realizado, sobre la tarea realizada. Eso es la forma de verlo. Pero creo que es interesante tenerlo muy presente cuando nos enfrentamos a estas circunstancias, como dice Clara. Siempre será preferible que nuestra posición sobre la mentira esté asociada con valores y sea una cuestión, sea un precepto moral no hacerlo, no mentir. Exactamente. El asunto es que la mentira daña. Daña. La mentira daña. Sobre todo cuando su fin, cuando su propósito es dañar. Dañar. Del dibujo y de los monstruos y eso, yo pensaba, bueno, tú escribes, tú fabulas, tú también. Sí, sí, Yo considero que no miento por eso. O sea, utilizo las palabras, las organizo de determinada manera, me invento unas historias que son reales, pero no mentira. sí. Exacto. Porque también hay que distinguir los inventos de la mentira. Los inventos son productos de la imaginación creativa. Por supuesto que hablamos de arte y literatura. Cuando elaboras una historia sobre lo que aconteció a una persona y tomas de la realidad elementos de acá, de allá, de aquí, y lo vas uniendo y vas construyendo una historia, es una ficción. Pero la ficción no es propiamente una mentira, es un acto de creación que es muy diferente. Vale decir, cuando leemos cuentos clásicos, infantiles, por ejemplo, sabemos que los unicornios no se ha podido probar su existencia, pero no veo por qué hay que decirle a los niños que los unicornios no existen en esta fase de desarrollo en el cual ellos se encuentran, cuando su cuento está asociado con los unicornios. De manera que hay que dejar que ellos mismos vayan descubriendo que el unicornio no existe en la medida que van creciendo y que van, no porque uno mismo diga, mira, eso es mentira, porque estos animales no existen.
Eh, no sé si me doy a entender exactamente. Sí, Sí, porque el asunto está es que sabemos que cuando somos niños, el desarrollo humano pasa por etapas, ¿verdad que sí? Entonces mencionábamos ahorita que los niños, una cosa que no se ajusta a la verdad, pero que no están mintiendo, porque es un proceso del desarrollo psicológico, ¿verdad que sí? Ellos dicen, "Papi, vi un elefante en el cielo". Sabemos que él no vio ningún elefante en el cielo. Pero, sí, ¿qué hace que el niño diga eso? sí. Probablemente una nube ¿Ah? en Entonces, forma de elefante, hay las nubes. puede ser. Pero qué, es decir, yo recuerdo cuando era un niño, podría parecer mentira, pero yo recuerdo, sí, cuando yo era un niño, Sí, qué lindo pensar que alguien va a venir de lejos y te va a traer juguetes, regalos. Y entonces cuando uno sí, pierde la inocencia, cuando perdemos la inocencia, sí, sí, pienso que hay novelas que se han escrito. Ahora mismo estoy recordando una de Stephen Zweig, que sí, es ese precisamente cuando un niño pierde la inocencia, las cosas que hacen los adultos, las personas adultas, pero que nosotros no sabemos de qué se trata. Pero cuando somos niños, estamos como en una esfera de inocencia que creo que es buena y es saludable. Yo también lo creo, sí, lo creo. sí, Bueno, antes de decir lo que voy a decir, quiero hacerte una invitación, Fernando, y segundo, quiero hacerles una invitación. ¿Qué tal si hacemos un programa solo para tratar la mentira desde la literatura? ¿Qué les parece? sí, Excelente. sí, Cualquier cantidad de obras literarias que aborden sí, 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 lo que iba a decir originalmente. Y la inocencia es buena, yo lo creo. Pero es que sí. hay mentiras en las redes sociales que no son inocentes. No, no son. Y ahí entramos en un terreno sumamente complicado porque tiene que ver con el mejoramiento de los sistemas de comunicación entre las personas. Ciertamente, las redes sociales, por la capacidad instalada que tienen para facilitar la comunicación interpersonal y masiva, han facilitado que una persona pueda entrar en contacto con otras o con millones de otras personas, de manera que la influencia que pueda tener o la forma en que pueden circular las ideas en Internet es extraordinariamente amplia e infinita, diría yo. De manera que en esas circunstancias, decir la verdad se hace más imperativo, lo que no acontece. Le voy a poner algunos ejemplos. Cuando entras en un canal de búsqueda y estás buscando un podcast, por ejemplo, y ves la etiqueta, no sé si le ha pasado a ustedes, y ves la etiqueta y te asombras del título y quieres saber si eso que dice la etiqueta es la verdad del hecho que se va a narrar o se va a presentar, y entras y resulta que no es así. Es porque esta persona que tiene este podcast ha mentido en la etiqueta Nos ha engañado. y ha engañado al- al- a la otra persona o a cientos de personas que entran porque su interés es obtener un beneficio. Exacto. Y entonces, cuando definimos la mentira, siempre es bueno asociarla con la obtención espuria de un beneficio. Es decir, no hay ningún interés aquí en presentar con objetividad los hechos, los acontecimientos sociales, políticos, de cualquier índole, sino de obtener entradas y accesos a tus redes sociales a través de mentiras como esas. Sí. Le voy a poner algunos ejemplos más. Por ejemplo, una puerca pare un niño, por ejemplo. Una cosa horrorosa. Una puerca pare un niño. Oye, si tú la etiquetas así, que una puerca parió un niño, obviamente yo no entro, yo después de haber sufrido mucho con esto, yo no entro en por ese tipo de etiqueta, pero mucha gente sí. Entonces, 50,000, 100,000 personas pueden entrar ese día para investigar esto y se van a encontrar con una historia que es una gran mentira, porque la historia al final
se va a demostrar como que carece de fundamentos, carece de causalidad o carece de datos o carece de pruebas. Y entonces pura especulación o mitología o historias contadas que no se pueden comprobar, pero ya entraste. Claro. O sea que había una intención malsana. Lo mismo me Claro. Y si la intención es política, es muy grave todavía, porque puedes hacer mucho daño si la orientación que le estás dando es política, mucho más daño todavía. Si mientes sobre una persona, un líder político, mientes sobre un líder social o desacreditas. Le voy a poner la experiencia de algunos comunicadores, por ejemplo, que fueron denunciados como recibiendo dinero de una institución extranjera. Eso causó muchos problemas, porque luego se demostró que la persona que puso a circular la noticia mentía. Y entonces esta persona reconoció que mentía, pero ya el daño. que él había simplemente escuchado esto y que él consideraba que sí, que esa persona estaban pagadas, y entonces él simplemente creyó lo que le dijeron o la información que le dieron y simplemente la puso a circular, porque tanto miente el que crea la mentira como el que la difunde. Claro. Y entonces se generó una situación un poco difícil. Yo recuerdo, no sé si ustedes recuerdan ese hecho. Y así, la revisión de los acontecimientos cotidianos de la política están llenos de experiencias de ese tipo, con motivo de, por ejemplo, de la tragedia de la discoteca. Exacto. También ha sido una fuente. Igualmente, con la problemática que hubo recién con la población migrante en la región este, hubo también la difusión de mentiras que pudieron eventualmente provocar una situación delicadísima con situaciones lamentables que pudieron generar muertes incluso Que no por son, las mentiras que se difundieron. no son casuales, sino Y eso no es casual, todo eso es manejado. Hay incluso granjas de bots orientados a la generación o a la promoción o difusión de grandes mentiras o bulos, como dicen. Y eso en las redes es epidémico. ¿sí? Ya no nos estamos refiriendo a las mentiras de las cuales hablamos en la primera parte, que son manejables, que los maestros y las maestras pueden aprender a trabajarlas, que los padres y las madres pueden educar a sus hijos en cómo decir siempre la verdad, en cómo poder manejarse frente a situaciones conflictivas en la educación y la formación en valores de los niños. No, aquí hablamos del uso de la mentira como instrumento de manipulación. Utilitarias o la desvirtuación de una situación Y al principio fue real, sí, realmente nunca lo fue, porque lo que estoy recordando es que en una sí, campaña se tomó una parte de una sí, Bosch, pero realmente él nunca dijo eso. Él dice, yo sí, creo en Dios, pero eso no sí, fue lo que él dijo. Su discurso sí. completo, no creo en él, Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente. Él dijo, Sí, y eso es una mentira flagrante. Creo que sí, sí, sí. Es buen ejemplo ese, muy buen ejemplo. Está Claro. por la ley, o sea, está tipificado como delito. Yo no puedo cortar, editar una parte de una declaración tuya para decir una parte, para sacar ventaja de eso. Eso es ilegal. Y otra cosa que a mí me parece que debería ser ilegal, te iba a decir ahorita, Fernando, que tú vives una experiencia un poco agria anoche, que mi hermano segundo me mandó un video para que en mis años postreros, pues aprenda a vivir mejor, y yo pues le dedico horas de sueño a ver mi video, 15 minutos. Hay una figura que es muy reconocida en España, que le clonaron la voz y que aconseja acerca de cómo Sí, una buena vida. Entonces le clonaron la voz con la IA y fabricaron un reel, un video, pero sí. yo creo, lo sigo mucho, Mario Alonso Puy, un video con él. Y yo dije, pero Espíritu Santo, pero ¿hasta dónde vamos a llegar?
O sea, Sí, a Fernando se la clona y empiezan a hacer videos con toda la filosofía que tiene Fernando. sí, ahora con motivo de las elecciones en el Ecuador se difundieron algunos videos, tanto de IA, sobre la campaña de las dos personas que estaban contendiendo. Por ejemplo, hubo uno de la candidata mujer que decía que ella iba a convertir su país, que el modelo de país que ella quería para su nación era el modelo venezolano. Eso tuvo un impacto muy fuerte en los votantes. Y en relación con él, se dijo que él quería vender prácticamente la mitad del Estado a empresas de su propia familia. Si bien es cierto que él había hecho algunos intentos con algunas empresas, no menos cierto que se exageró eso para también generarle a él reducción de votación. Es decir, se usó la mentira fuertemente en esas elecciones y eso es muy delicado. Es decir, cuando se miente, es cierto que la mentira tiene patas cortas, pero mientras la mentira avanza, a pesar de sus patas cortas, la verdad se está amarrando los zapatos. O sea, corre, a pesar de que tiene patas cortas, corre más rápido que la verdad. Y en lo que, ajá, sí, Pensé, tú diciendo eso y yo recordando aquella frase, expresión vieja de cuando yo era muchacho, recuerdo que siempre que se decía, la primera víctima, la primera baja sí, es la verdad. sí, sí, así es, El conflicto siempre se manipula, la verdad. Se dice sí, miente para, sí, para ganar. Sí, yo quería decir el ejemplo de Claudia Sheinbaum en México, sí, la campaña, que sí, las redes, pusieron a circular en las redes sociales a la Sheinbaum con un tatuaje ahí que era nazi, y se le sí, 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 cantidad de mentiras, de estupideces sí, que no era real, o sea, sí, Photoshop, con todas esas sí, cantidades que hay de manipulación de la imagen sí, de cualquier persona, una gran mentira para hacer daño, que es de lo que... claro. Es bueno que volvamos a la intención y al propósito, porque recuerdo una anécdota que me contó un segundo. El segundo creo que la recuerda sobre la guerra de independencia. Sí, La puedes contar, que es muy buena, uno, porque es ese una forma de distinguir es el problema de cuando hay una estratagema política esto, y cuando una estratagema debe distinguirse de una mentira. Por la intención, recuerda siempre que la mentira tiene que tener un propósito egoísta, personal. La finalidad es hacer daño y obtener beneficios espurios para la persona que la ejerce. bueno, entonces, en una de las guerras de independencia, la de Azua, hubo la del 19 de marzo en Azua y la del 30 de marzo en Santiago, ¿verdad? Mandaron a un jinete, un mensajero, vaya rápidamente con esta carta, con este mensaje, que murió el general haitiano que estaba enfermo y que acaba de... Sí, Eso provocó una reacción favorable sí, a las fuerzas dominicanas, porque entonces el ejército invasor se devolvió a atender esa situación para ocupar, porque como que dice el refrán, rey muerto, rey puesto. Entonces yo tengo que ir rápidamente para ocupar el trono allá, que no me vayan a quitar la posibilidad de yo ser el presidente. Entonces eso fue un estratagema, que justamente yo estaba ahorita sí, trasteando el celular para buscar la frase exacta de Platón que hablaba de una mentira noble. sí, sí, Geniaios pseudos, o sea, una mentira noble, que es sí. ese tipo de mentira. De ese tipo. Sí. Hay otras mentiras históricas que son diferentes. Por ejemplo, porque la intención aquí es trastornar, cambiar la forma de verlo, pero de manera maliciosa. Por ejemplo, cuando el historiador Bernardo Pichardo dice en la historia dominicana que cuando hubo el encuentro entre aborígenes y españoles que se enfrentaron en una región en el Golfo de las Flechas, llamada Golfo de las Flechas,
Cuando los aborígenes dispararon flechas contra los españoles, las flechas se devolvieron en el aire y mataron a los aborígenes. Y que eso había sido, pues, un acto divino. Este interesante tema continuará en el siguiente episodio de la serie La Verdad Sea Dicha con Fernando de la Rosa en su podcast accesible Lengua y Cultura Accesibles. No olvide suscribirse, darle me gusta, comentar, compartir y seguir a Access Team RD en todas sus redes. Hasta la próxima.